tardes, mi nombre es Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, nuestros teléfonos 251-9422, 467-4499, estamos en el Twitter en @exitosa noticias y en el mío @Nicolás Lucar. Y a mí cuando entraba me dio tos escuchando a Alan García, han visto el homenaje que le han hecho a Alan García, que ya está en campaña, no sé cuántos años falta, bueno, es su cumpleaños también, no tiene derecho. Eso, ¿cuántos años cumple? 65 dicen, ¿no? Está gordo Alan García, ¿no? Qué bárbaro. Llegará así con ese cuerpo al 2016, va a tener que hacer dieta para la campaña. No me lo imagino con ese peso en Puno, en Huancavelica, no la hace, ¿ah? Va a tener que bajar de peso. Y también Susana Villarán, que está en campaña, pues inaugura cosas todos los días, Susana, caracho, no sé. Yo le tengo simpatía personal a Susana, o sea, me parece una buena persona, ¿no? Pero a mí no me gusta esto de las reelecciones, sinceramente. No me gusta, creo que nos ha hecho mucho daño, pero en fin, es otro asunto este. Deberíamos tener un tema cada día, ¿no? Como ayer tuvimos, ¿no? Este tema provocado alrededor de la reelección, ¿no? Hoy día vamos a hablar en un momento del servicio militar obligatorio. O sea, cuando uno revisa la situación del país, es decir, de un país que está en crecimiento, de un país que es un ejemplo para el mundo en términos económicos, pero por el otro lado mira todo lo que hay por hacer, todos los problemas no resueltos, la cantidad de ineficiencias, la incapacidad del aparato del Estado. O sea, todo nos lleva a que hay que invertir en educación para que los jóvenes tengan la oportunidad de tener en sus manos las herramientas para construir el país que es posible en este momento. Entonces eso nos lleva a mirar hacia los jóvenes y hacia la situación en la que están los jóvenes. Y lamentablemente lo que encontramos es jóvenes que primero están recibiendo una pésima educación en casi todos los niveles, con excepciones por supuesto como siempre, pero en general la calidad de nuestra educación es muy mala. Son jóvenes que vienen en demasiados hogares en crisis, porque hay crisis a nivel de los hogares, provocado en alguna medida por la situación económica y en otro aspecto por la equivocada manera en que se enfrentan los conflictos intrafamiliares, ¿no? La cantidad de hogares donde las familias se han separado, los padres se han separado y muchas veces han manejado muy mal el asunto. O por la propia situación económica donde los chicos viven de su lado, o sea, el papá por un lado, la mamá por el otro y el chico en la calle, con suerte en el colegio, pero en la calle, ¿no? Criándose en la calle. Yo he dado solamente el ejemplo de lo que ocurre con muchísimas empleadas del hogar que tienen que vivir 6 de los 7 días de la semana en una casa ajena cuidando hijos ajenos y que en muchísimos casos los maridos no están, o sea que en la casa los chicos quedan encargados a la vecina, con suerte a la mamá, a algún pariente, pero en general con demasiado tiempo en la calle compartiendo con otros chicos y creciendo ahí. Y hay un tema también con la responsabilidad de los medios, ¿ah? Yo, pese a que soy parte de los medios, creo que también tenemos una responsabilidad por el tipo de mensaje que estamos dando a los chicos, que además terminan el colegio y sienten que tienen muy pocas oportunidades, porque no le estamos dando a los chicos las oportunidades. O sea, terminan el colegio y ¿qué hacen de su vida? Si no están preparados para trabajar porque el colegio no les sirvió para nada, que si quieren estudiar tienen que entrar a una academia preuniversitaria, pues si no, no lo hacen en la mayoría de los casos. Y la oferta de educación técnica es absolutamente pobre en el Perú. Entonces, es una situación bien complicada para los jóvenes, en un país donde además hay narcotráfico, hay minería ilegal, hay mucho dinero fácil, ¿no? Fácil entre comillas, porque fácil significa cruzar la barrera y pasarse al lado de la ilegalidad. Es decir, que si uno sueña con las zapatillas de marca y la casaca que está de moda, entonces una manera de adquirirlo no es trabajando duro y con empeño, sino metiéndose después de pandillero o de cosas peores, ¿no? De cosas peores. Yo he estado revisando los testimonios de los delincuentes involucrados en el caso Ancash, en el asesinato de Nolasco. Uno de ellos tiene 23 años. Y el chico tiene un prontuario, pues, o sea, para él es lo más normal contar la cantidad de asesinatos en los que ha estado metido. Tiene 23 años. Y ya es un delincuente así experimentado, ¿no? Entonces, por eso nos interesa el tema de los jóvenes y por eso
es que adquiere importancia esta discusión sobre el servicio militar. El Poder Judicial acaba de resolver que deja sin efecto el sorteo que convocó el Ministerio de Defensa para completar los cupos que faltaban, fundamentalmente, entiendo, en el Ejército, más que en las otras Fuerzas Armadas, en la Marina y en la aviación. Y esto ha puesto en el centro de la discusión el problema de cuán importante es o no el servicio militar. Y está con nosotros Wilson Barrantes, general en retiro del Ejército. Va a estar, entiendo, en unos minutos, esperemos, el general Otto Gibovich, es comandante general del Ejército, para hablar de este tema. Bienvenido, general. Buenas tardes, Nicolás. Como siempre, un placer estar contigo y tratar este tema tan importante para la seguridad nacional y también para el país. Ahora, yo soy sincero, ¿ya? El proyecto tal como estuvo planteado, a mí me pareció mal, sinceramente, ¿no? O sea, un proyecto donde se dice va a haber sorteo para completar los cupos de lo que no se hayan logrado mediante el voluntariado para el servicio militar, pero si tú tienes plata, pagas la multa y no vas. Si tú estás en la universidad, no vas. O sea, o es un servicio militar para todos, porque era un servicio militar para misios, o sea, para el que no tiene plata. Claro, nosotros hicimos la crítica en la misma línea de lo que estás manifestando, Nicolás, porque nos parecía que no era pertinente hacer esa diferenciación entre el que tiene la capacidad de pagar la multa y entre aquellos que están en la universidad versus los que están en un instituto técnico, ¿no? Y eso me parecía ya era discriminatorio y además motivó el rechazo, independientemente de la necesidad misma que tiene la propia instituciones militares para efectos de completar bajo la modalidad del llamamiento extraordinario que estaba en la ley ya desde el año 2009. De hace rato, sí. Claro, pero el tema era que al momento de poner en práctica este proceso, pues sale con este reglamento que en realidad a nosotros también nos pareció mal, lo hemos criticado, pero indudablemente de la crítica que le hicimos nos hemos pasado al otro extremo, al extremo de decir que ya no hay llamamiento extraordinario, pero en realidad el tema de fondo es que el modelo que nosotros estamos eligiendo es un modelo que en realidad en nuestro país es distinto a los restos del mundo. En todos los países del mundo el número de efectivo de personal básicamente es en las proporciones siguientes. Lo profesional está en el orden del 60% y el personal del servicio militar está en el orden del 40%. En nuestro país continuamos manteniendo alrededor del 90% de los cuadros de personal de las Fuerzas Armadas en general bajo la modalidad del llamamiento. Y eso pues me parece que ya no es para esta época. Toda vez que en esta época estamos en proceso de renovación de equipos, cuyo proceso de funcionamiento demanda mucha tecnología, demanda demasiada preparación, entonces nosotros tenemos que alterar esas proporciones. Y esa es una de las razones que por acá seguimos manteniendo, dice, falta personal para completar el llamamiento ordinario que hace las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército. Puede ser problema en el Ejército. Lo que no sucede en la Marina, que existe mayor personal técnico versus el personal de servicio militar. En la Fuerza Aérea, por su propia naturaleza de ser unidades específicamente técnicas, también el personal de servicio militar es reducido respecto al Ejército, que tiene el 90%. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio en ese sentido. Ahora, ¿cómo es en otros países, general? Bueno, le explico. Por ejemplo, en Chile el problema es al revés también. El problema es ya están sobre el 60% del servicio militar profesional entre oficiales y suboficiales y el 40% voluntario. Sin embargo, por ejemplo, el presente año ellos han tenido... O sea, pero allá no hay servicio militar obligatorio. Claro, ¿sí? que lo hay mixto. Ellos tenían el orden de 13.000 efectivos para llamar al proceso de llamamiento para este proceso y solamente han concurrido 9.000, o sea, tienen una demanda de 4.000. ¿Y eso es por qué? Porque también la situación económica ha mejorado, ya no es atractivo el servicio militar, y esto es un problema que se ve en general en el mundo, independientemente del proceso ideológico que aquí sí se vio en el caso peruano. Ha habido un proceso de satanización al ejército, etcétera, por gente que tenía algún interés ideológico. No, pero habían cosas que se decían que sí resultaban legítimas. Es decir, claro, reclutan chicos, entran y los mandan para el BRAE. Claro. Eso es lo que decían, ¿no? Que era algo que estaba pasando. Pero tampoco era totalmente real eso, porque, bueno, al menos nosotros que hemos tenido personal en esas zonas, luego de un proceso que estaban de servicio militar de un año, recién podían estar en las zonas, en las bases, ¿no? Bueno, definitivamente todas esas cosas se han debido cambiar. Pero lo que nosotros queremos proponerle en realidad es que tenemos que mejorar el nivel de incentivos. Pese que ahora, por ejemplo, el nivel de propina de un soldado de casi cerca de 25 años, el soldado está pésimamente tratado, de 20 soles, 40 soles y hasta 111 soles el 2004.
Y recién a partir del 2011 estamos hablando de que el soldado está sobre el orden de los 250 y 370 soles un sargento, mensualmente. Que aún así todavía nos parece insuficiente, porque en realidad, como está sucediendo en los diferentes medios, zonas del país, hay el trabajo, hay atractividad para que los jóvenes vayan, entonces nadie va a ir al servicio militar por 350 soles. Por supuesto. Pues. Tenemos que generarle una interrupción. Mari Carmen García está con Susana Villarán, que está en este momento en el centro de Lima. Adelante. Respecto al proyecto de ley para que la Costa Verde pase a proyecto de Lima área metropolitana. El usuario mayoritario de la Costa Verde es el poblador de San Juan del Lurigancho. Luego viene el de San Juan de Miraflores, el de Chorrillos, que usa su agua dulce, que eso es tradicional, y 0 el de San Isidro, 3% el de San Miguel, 3% el de Magdalena en las encuestas que hemos hecho. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con esto? Que la Costa Verde es de Lima y no es de aquellos que son alcaldes o alcaldesas y que quieren decidir sobre un espacio que es de mucho más gente y que es para todos. Pero hay una segunda razón que también es importante. El proyecto, según lo he visto en el Congreso, amplía el límite de la costa hacia Barlovento, Venecia, que es la playa de Villa El Salvador, y también tendremos que ponernos a mirar dentro del plan de Lima, exactamente. Nosotros tenemos 100 kilómetros de costa. Lima tiene 100 kilómetros de costa. Entonces tenemos que hacer un proyecto que integre toda esa costanera de Lima, que es el borde marítimo de la ciudad. Lo acaba de decir el alcalde de Lurín, y yo creo que es muy importante que ya dejemos de pensar que tenemos señores feudales o señoras feudales, con todo el cariño que le tengo a mis alcaldes, que piensan que son dueños de las playas, porque en 20 años que existe la ley que tenemos actualmente, que la dio el Congreso Constituyente Democrático, no hemos logrado sino canibalizar la Costa Verde con restaurantes, con lugares, todos, y hacer edificios y poner en riesgo a los propios acantilados de Lima. Gracias. Palabras entonces de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien pues ha presentado esta mañana el plan de desarrollo urbano para convertir a Lurín en una ciudad ecoindustrial aquí en Palacio Municipal. Informó Mari Carmen García, Radio Exitosa. Tremenda bronca que se ha armado ahí, porque es un proyecto de ley que lo que está planteando, para los que no se han informado al respecto, es que la propiedad de la Costa Verde pasaría a ser parte de la Municipalidad de Lima, y por lo tanto los 6 municipios que ocupan la Costa Verde, en el caso de Lima, perderían toda potestad sobre estos territorios. Entonces, la decisión sobre qué se hace y qué no se hace, y cómo se dispone de los terrenos, y qué contratos se suscriben, y con quién se suscribe contratos, y qué obras se hacen, ya no dependería de los municipios, ¿no? Y la autoridad autónoma de la Costa Verde dependería directamente y exclusivamente de la Municipalidad de Lima. Esto ha sacado roncha, los 6 alcaldes están así caminando por las paredes en este momento, porque no solamente es que ya han realizado obras y compromisos, sino se supone que hay obras en proceso y comprometidas. Entonces, esto va a ser una bronca, miren, al borde de las elecciones, una tremenda bronca sobre cómo resolver el tema, que además se suponía que se había llegado a cierto nivel de cordialidad, es decir, no se hacía nada en la Costa Verde sin una coordinación entre la Municipalidad de Lima y los 6 municipios, a los que se había integrado además el proyecto de prolongar todo este espacio de la Costa Verde hasta la punta, es decir, esto implicaba también al Callao. Pero en fin, esto va a sacar chispas para la campaña. Ahorita salen, pero ¿no?, con el cuchillo en la boca los alcaldes de los 6 distritos a los que no les ha gustado nada esta iniciativa. Bueno, todavía es un proyecto de ley, todavía no se ha terminado de resolver. Tenemos una pregunta para el día de hoy para nuestros oyentes, que la pueden responder o pueden dar su opinión a través de @exitosa noticias en el Twitter, o llamándonos al 251-9422 y al 467-4499. Justo ahora que estamos hablando de esta crisis en la juventud, la pregunta es: ¿qué hay que hacer para mejorar la educación pública de nuestros niños y jóvenes? ¿Aumentar las horas de clase como se ha anunciado, o mejorar la calidad de los profesores locales y mobiliarios? ¿No? Escríbanos sus respuestas a @exitosas noticias.
Y seguimos hablando del tema del servicio militar con el general Wilson Barrantes. Bueno, sí. Lo que aquí hay que hacer entender que los modelos de la sociedad para poder, como en este caso, controlar o fomentar valores, están en todos los países del mundo basados en su principal fuente, que es el servicio militar, entre otros, y la educación que viene desde la educación primaria y secundaria. Yo le estaba preguntando en otros países. En España, por ejemplo, hay servicio militar. En Estados Unidos, ¿cuál es la situación ahorita? Mire, hoy en día, en España, están permitiendo que los inmigrantes puedan hacer servicio militar en España porque están pasando por la misma crisis. En algunos estados de Estados Unidos están dando facilidades a los inmigrantes ilegales para que a través del servicio militar puedan ellos pasar a la legalidad. Acceder a la legalidad. Entonces, este problema es un problema global que involucra a todos, pero en ese sentido, en el caso peruano, no hemos hecho demasiado para poder hacer atractivo, y pese a todo, le voy a decir, las dificultades que tenemos son mínimas, aun cuando podemos decir que les falta cubrir sus plazas en los cuarteles. Sin embargo, aún así es mínimo, y fíjese, y no hacemos mucho por mejorar y cambiar este aspecto. Hay países, por ejemplo, como Brasil, le cuento, que el servicio militar dura 5 años, pero el joven sale con una carrera, porque tiene inmediatamente accede a la universidad, y el propio Estado cubre su pago en la universidad, que me parece que es un modelo interesante, de tal suerte que no estamos, aquí le decimos a los muchachos que aprendan a ser soldadores, a ser albañiles, no, pues el servicio militar ya no está para ese tipo de propuestas que son de las décadas pasadas, del siglo pasado. Nosotros queremos un servicio militar atractivo, démosle pues un nivel a la mejor, por ejemplo, el mejor instituto del Perú, TECSUD, por decirle, me imagino, sin ánimo de que sea el mejor, claro, de repente, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Estamos dándole institutos de tercer nivel, cuarto nivel, como alguien dijo, de mala calidad. Entonces no es atractivo para el muchacho. Pues si queremos darle algo, démosle pues, por ejemplo, que ingrese a la universidad y que dé facilidades para ingresar a la universidad. Mire, es atractivo, el servicio militar en este momento es atractivo, ¿para qué cosas? Por ejemplo, para el Instituto Nacional Penitenciario, una cantera importante, para la propia Policía Nacional, que le ahorraría la formación militar y la preparación que ya lleva el joven que sale de un servicio militar, y solamente la policía se le daría la parte correspondiente a las acciones policiales. Si eso es así, entonces ¿por qué no fortalecemos el servicio militar como Estado, como una política de Estado, para hacerlo más atractivo, darle mejores estímulos, darle al joven por lo menos, no 350 soles, pues, por favor? Y yo creo que en ningún país del mundo gana un soldado de esa naturaleza. Cuando vemos los estándares latinoamericanos de cómo gana un soldado, casi la mayoría está sobre $800. Entonces, ¿cómo vamos a hacer atractivo un servicio militar? Y pese a eso, le digo, todavía tenemos jóvenes que se presentan voluntariamente al servicio. Ahora, pero sí tenemos que mejorar. Ya no existe esto de la educación premilitar, ¿no? No, desapareció totalmente. Y fíjese, eso es una de las razones que en forma paralela, y si los sociólogos lo hicieran en forma transparente, la investigación, se dieran cuenta que a medida que han desaparecido la instrucción premilitar, han incrementado las pandillas. Ya, por eso es que países como Guatemala, por ejemplo, han puesto como un proceso el servicio militar sin armas para reducir el incremento de las pandillas, y les ha dado resultado, y les está dando resultado porque esto es nuevo. Entonces nosotros acá tenemos que utilizar de alguna manera, muchos de mis colegas sobre todo dicen, no, que la Fuerza Armada no es un reformatorio. Claro que no lo es, pero tiene que participar frente al problema que tenemos ahora. Aquí en Lima tenemos más de 2.000 y tantas pandillas con más de 30.000, 40.000 jóvenes dedicados a esta actividad. Es un capital humano que está disponible para ser utilizado en forma positiva. ¿Y por qué no podemos participar en esa tarea? Y la otra fuente, que la cual el servicio militar puede servir, ¿cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, el serenazgo ya es una modalidad que dejó de ser vigente en esta nueva etapa? Entonces démosle una ley que sea auxiliar de la Policía Nacional para que usen armas de guerra, y a ese personal participa, ¿quién es? El servicio militar, que ahí tiene acceso a formar parte de los serenazgos. En su gran mayoría los serenazgos son justamente el personal egresado de los cuarteles, y entonces nosotros ahí tenemos la oportunidad de contar con ellos para que de alguna manera contribuyan también al tema de la seguridad, ¿no? Eso de Coteva, pobre la señora Eva Fernenbuch, ¿cómo es que dice Toledo? Fernenbach, no sé cómo es que pronuncia Alejandro Toledo, y cuando yo lo conocí no hablaba así, hablaba normal, pero la pobre señora está pagando pato. Pero si desde el comienzo el que compraba las oficinas era él, el que compraba la casa ahí en las casuarinas era él. Eso han testificado los corredores inmobiliarios. Es decir, esa es la información. El que se ha reunido en Costa Rica con las personas para armar las empresas es él. El que propuso el nombre de la empresa es él.
Y la que está enjuiciada es su suegra y él es testigo. No se pasen, pues pobre señora, ¿qué culpa tiene ella? En todo caso, su papel en todo este escandalete es absolutamente secundario, no es la actriz principal de esta película. La señora Eva es actriz secundaria y la pobre está pagando pato, no hay derecho. Pero en fin, insistimos, nuestra pregunta del día es qué se debe hacer con la educación, si esto de aumentar las horas de estudio o mejorar la infraestructura y la calidad de sueldos de los maestros y todos los otros aspectos que están pendientes en la educación. Ahora que pusimos al aire el mensaje de Alan García por el día de su cumpleaños, que dice que él no está para jubilarse, que la pensión 65 no es para él, dice Alan García. Hemos recibido mensajes. Acá José Andrés me dice, no pues Nicolás, escuchar a Alan, ya me malograste el almuerzo, dice, qué maldad, Dios mío. ¿Ah? Después dice, no deja esperando al pueblo, porque Alan García dice que a él no le gusta dejar esperando al pueblo, pero lo dejó en la lona en su primer gobierno, le borra la memoria, dice. Pero también tenemos respuestas en el Twitter sobre el tema de la educación. Ernesto Olivares dice, en la educación se necesitan las dos cosas, infraestructura y profesores, pero también hay que agregar más horas de estudio. Y H.G. Rodríguez dice que sobre el servicio militar no que el servicio militar, está de acuerdo con el servicio militar, pero que debe ser obligatorio para quienes quieren estudiar en la escuela de oficiales, por ejemplo, de la policía, ¿no? Acá dice que cuando teníamos servicio y leva, íbamos al mundial y había más respeto en la calle, ¿no? Dice, bien, Lucar, te sigo odiando. Está bien, Víctor Vidal. Dale. Qué buena. Sara Murillo dice, no quiero escuchar a Alan García. Pero en fin, ¿cómo funciona esto de las redes sociales? ¿No? Uno plantea un tema e inmediatamente se dispara así las respuestas. ¿no? José Andrés dice que hay que capacitar a los maestros y también a los padres para que en casa puedan reforzar lo que aprenden sus hijos. Julio Porles Ramírez dice que hay que mejorar nuestra educación y tecnología, es un asunto que haremos todos desde abajo con un acuerdo nacional. Pero en realidad ya se nos unió acá el general Otto Guibovich, es comandante general del Ejército. Bienvenido, Otto, gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, por la invitación, muy cordial. Pero este tema en realidad, la discusión, que podría parecer una discusión sobre un tema particular, que es la discusión sobre cómo resolver el déficit de personal que hay en este momento en lo que debería ser el reclutamiento voluntario, sobre todo en el ejército. Ha planteado el tema de si debería hacerse vigente de verdad un servicio militar obligatorio para todos, y esto nos ha llevado a la discusión del tema de la situación de los jóvenes, ¿no? Pero yo quisiera que nos expliquen ustedes que conocen el tema, porque los dos han sido parte del ejército y han ocupado cargos importantes en él. La situación de los soldados, de los reclutas ha sido, o sea, es mala ahora, pero era pésima. ¿Cuánto le pagaban? Por ejemplo, en la época que estamos en plena guerra contra la subversión, ¿cuánto recibía de propina un soldado? Mire, un soldado recibía 24 soles de propina en los años 85 hasta el año 96 más o menos. A partir de ahí se subió a 48 soles hasta el 2004. El 2004, increíble. O sea, 111 soles. Eso es lo que valía su vida, porque era gente que se la... Y el servicio hasta antes del año 98 era obligatorio, o sea, lo llevaban a veces en forma obligada, compulsiva, en fin. Entonces todo eso nos hace ver pues que en realidad no hemos tenido un trato adecuado al personal del servicio militar, y como bien se dice, por 48 soles morían, con el agravante que los que murieron en esa época por 24, 48 soles, el Estado no les pagó la pensión que les corresponde, sino la caja de pensión militar policial es la que asume el pago que le corresponde a ese personal. ¿Y eso por qué? Porque el Estado así... Se supone que la caja es para otra cosa, sí, es para los aportantes. Para los aportantes, pero como se les daba a veces el grado de suboficial a algunos y no habían aportado en absoluto nada,
Entonces nosotros ese pasivo lo ha asumido la caja y la caja ha asumido el pasivo y en parte explica el gran forado que existe en el sistema pensionario de la Fuerza Armada, justamente por lo que no aportó el Estado desde el año 75 a la fecha, no aporta lo que le corresponde el 2% y hoy día tampoco le está aportando. Entonces, bueno, ese es un tema aparte, pero lo que nos estamos refiriendo al servicio militar, realmente al soldado y peor, el seguro, por ejemplo, recién ha habido una ampliación de pagarle lo que le corresponde, porque solamente se le pagaba la mitad de la UIT, la unidad impositiva tributaria. Hoy día ha Ahora, salido y las condiciones de vida de los soldados, o sea, ¿qué cosas les dan? O sea, cuando un soldado entra a hacer el servicio militar obligatorio, ¿qué recibe? Mire, hasta el año 75 nosotros veíamos a un soldado bien uniformado que recibía 4 dotaciones de uniforme, 4 dotaciones, recibía ropa interior, recibía medias, 3 a 4 prendas. Y aparte recibía un uniforme gabardina de salida para los que eran en altura y un uniforme de la NIA para los que estaban en verano. Hoy en día, a las justas, ha mejorado, por ejemplo, porque solamente le daban un uniforme por año, un par de bolsillos por año, y le dan una sola dotación de prendas por año. Y eso pues... O sea, un solo calzoncillo por año. Por año. Tienen que lavar los pobres todos los días. Claro, entonces, dígame usted, ¿qué atractividad puede ser el servicio militar bajo esas condiciones de un Estado, yo diría, hipócrita, conchudo, que no hace lo suficiente por atender bien a su seguridad y defensa? Mire, pese a hoy día sé que tienen 2 uniformes, hoy en día. Bueno, y les han aumentado, como usted mismo ha la propina. Por supuesto, les han aumentado, pero aún así, por ejemplo, yo le pongo el caso de la zona del BRAE. El BRAE le pagan por deshojar coca, le pagan $40, por chancarla en las pozas, $40, y por deshojar 40 soles diarios. Dígame, ¿quién va a ir al servicio militar? Pues si ahí encontramos que los jóvenes en cantidad van a deshojar coca y cada vez más. Entonces, no, ahora además estaban contando sobre este sistema de hormiga, de que claro, jóvenes y en algunos casos casi niños, ¿no? 13, 14 años cargando mochilas claro, para sortear la vigilancia y sacar la droga del agravante, la deserción escolar, ¿no? La deserción escolar en esas zonas es cada vez mayor. Entonces hay problemas muy serios, por eso es que también hay una parte, dice que a partir de hoy día me dice que han anunciado la interdicción aérea, que me parece muy bien, y esa es una parte de lo que también estamos tocando, pero en cuanto al servicio militar, hasta ahí, por ejemplo, ya es grave. Entonces tenemos que hacer lo suficiente como para darles pues mejores condiciones de vida, ¿no? Cuarteles, mejorar los cuarteles, mejorar las instalaciones, porque los presupuestos lamentablemente son insuficientes, y eso... Aquí también está Otto Guigo, que sabrá en mejores condiciones del presupuesto, es realmente buenísimo. Sí, ¿no? Otto, yo le pediría que escuchemos unas llamadas y ahí entramos con usted. Sí, buenas tardes, escuchamos. Buenas tardes, le habla Miguel de la Victoria. Adelante, Miguel. Mira, escuchar de los 2 oficiales que ya pasaron por la institución del ejército peruano, una institución alma mater, es lamentable escuchar de ellos, ¿no? El que les habla ha sido un licenciado en la cual he servido 2 años a la Fuerza Armada. En ese entonces era división aerotransportada, que ahora es la división de fuerzas especiales, que queda en Las Palmas, ¿no? En ese entonces había vocación de servicio, ¿no? A su patria. Pero decir que no es atractivo hoy en día de parte de los oficiales es lamentable. Por eso que, escuchando así de los 2 oficiales del ejército, la juventud, ¿qué va a decir? Va a decir que, o sea, que si tiene que ser atractivo, uno tiene que ir al servicio de su patria. Pero lo que está haciendo hoy en día, he visto, es de que hay posibilidades. Antes, para entrar a la Policía Nacional, uno estando de servicio militar, tenía que dar examen. Pedías permiso si no eras un licenciado. Pero hoy en día, los que tienen vocación a seguir, servir a su patria, vale decir, en la Policía Nacional, entran a una preparación, vale decir, en conocimiento y todo lo que es código penal y es eso, ¿no? Pero ya tienen un paso adelante, o sea, el 70% está dentro ya en la Policía Nacional. O sea, se está haciendo. Yo veo que este gobierno está haciendo cosas muy importantes, tanto en la Policía Nacional y en la Fuerza Armada. Pero sí le digo que es lamentable escuchar a esos 2 oficiales que ya pasaron por ahí y estuvieron en unos cargos que pudieron hacer algo y no lo hicieron. Eso es todo, Nicolás Lucas. No, muchas gracias por llamar. Vamos a escuchar un par de llamadas más y regresamos al estudio. Sí, buenas tardes. Adelante. Aló. Sí, aló. Adelante. Sí, buenas tardes. Mire, acabo de escuchar a un general hablar sobre una crítica de cómo está sirviendo un soldado en el ejército. Y me da mucha vergüenza sus palabras, porque eso, él cuando estuvo en servicio, ¿por qué no lo dijo? Entonces,
falta de pantalones de parte de ese señor. ¿Cómo es posible que está quedando en vergüenza las Fuerzas Armadas con su manera de participar? Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias. Tenemos otra llamada en la línea. Buenas tardes, adelante, escuchamos. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te habla acá de Chorrillos, te habla Ricardo. Yo soy un excombatiente del falso Papicha en el año 79-80, pero recuperamos al lado del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Mira, se debe restaurar el servicio militar obligatorio, pero ¿quién es el que impide el servicio militar en el Perú? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto yo te lo digo por un caso palpable, que un problema que tuve con mi hijo, tuve que ir a parar hasta la Comisión de la Defensoría del Niño y del Adolescente y de la Familia, que está al costado del Congreso en la avenida Bancay. Cuando mi hijo estuvo en secundaria, tuvo un problema de palomilladas, fui a parar hasta allá, y muchísimos padres ahí le dijimos a los magistrados que por qué no restaura el servicio militar obligatorio. Esto fue hace 4 años atrás. Y me dijeron, señor, la Carta de San José impide que el Perú tenga el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Por maltratos, etc, etc, etc. Fíjate, o sea, no es que el presidente o alguien no quiera, sino de afuera nos tienen maniatados. Eso por un lado. El servicio militar, hoy el Perú, nuestros jóvenes, hay una cantidad de jóvenes con manos de obra desocupadas. Hace un mes atrás, en un periódico de importante en el Perú, dice, titular, hay un déficit de más de 300.000 técnicos en el Perú. ¿Qué quiere decir? Que nos faltan electrónicos, nos faltan mecánicos, nos faltan cerrajeros, carpinteros. Hoy está en boga la minería y nos hacen falta más de 300.000 técnicos. Hay 18.000 técnicos, jóvenes de 20, 22 años, argentinos, chilenos y brasileños, trabajando en el Perú, trabajando en la minería del Perú. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Por un lado, de repente está paliando con esto de beca 18, pero esos son solamente para rango universitario. ¿Por qué no extender más la educación de TECSUC o de CENATI? Hay muchísima mano de obra de su país, de jóvenes que se dedican a la delincuencia, a todos los vicios de la sociedad. Hay que concatenar todo esto, y para mejorar la educación, lo que es la educación a nivel general, universitaria, primaria y todo lo demás, primero hay que cambiar la Constitución, y hay que tener políticas de Estado, políticas educativas. Con eso, desde ahí arrancas todo lo que es la corrupción, porque hoy la educación en universidades y en los colegios es pura corrupción. Hable lo que se diga, se haga una ley, se va a hacer la trampa, y la corrupción va a seguir igual, y vamos a seguir últimos en educación. Bueno, gracias, Nicolás. No, muchas gracias por llamar, muchas gracias. Sí, tenemos otra llamada en la línea, sí, buenas tardes, adelante. Aló, Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, hombre. Nicolás, la verdad que hoy en día vemos pues que la sociedad, la juventud está perdida, ¿no? Se han perdido los valores, la juventud hoy en día se dedica a la drogadicción. Yo he sido soldado, he pertenecido a la aerotransportada, la BIC-19 en Chorrillos, como dijo un anterior oyente, y que diga pues que prácticamente lo que servimos a nuestra patria, lo que servimos a nuestro ejército, también queremos tener una visión de futuro, queremos ser alguien, y con un sueldo, como dice la propina que nos daba en ese entonces, no podíamos ni siquiera hacer nuestra familia, ni siquiera podemos tener compromiso de tener familia, educar a nuestros hijos. Por eso yo coincido con el general Barrante que prácticamente el Estado no se preocupa hoy en día por la juventud, por el ejército. Y sin ir muy lejos, hace unos días, usted, don Nicolás Lucar, ha estado prácticamente interviniendo sobre el tema del BRAE, sobre el tema de la erradicación de la hoja de coca. Y sin embargo, las autoridades hasta el día de hoy no dicen nada. Escucho a un oyente que habló anteriormente decir que tenemos el mejor gobierno, que este gobierno está haciendo bien. ¿Dónde estamos? Estamos en el país de las maravillas. Y hoy en día el gobierno ha dado marcha atrás de la erradicación forzosa. ¿Gracias a quién? Gracias a ustedes, gracias a estos medios de información claros, transparentes y objetivos,
lo que hoy en día se ha perdido en el país. Hay medios de información que cuidan intereses de la CONFIE, que cuidan intereses de empresas. Ustedes como Radio Exitosa, como usted como un periodista, don Nicolás de la Calle, es que hoy día usted está acertando. Y yo lo felicito a usted, lo felicito al general Barrantes, porque dan entrevistas acertadas y que el gobierno lo piensa dos veces lo piensa, por eso que ha hecho el tema de la erradicación forzosa del infierno que vive la juventud, los soldados, la gente en el BRAE. Hoy en día pues han dado marcha atrás. Por eso sigue usted adelante, general Barrantes. No claudique, usted también, don Nicolás Lucas. No, muchas gracias. Muchas gracias. Acá tiene su hincha el general, tiene su hinchada. Pero bueno, ¿qué dice usted, general Otto Gibovich, sobre esto? Porque les han dado un poco con palo, ¿no? Sí, a pesar que todavía yo no he hablado, Nicolás. Ya le pegaron. Ya me pegaron. Gracias por la oportunidad. Fíjate, este es un tema que hay que ver en contexto, ¿no? Tampoco se puede negar que en los últimos tiempos, en los últimos 10, 15 años, han habido mejoras significativas en el trato, en las condiciones de vida de los soldados, pero todavía no llegamos al óptimo. Decía el general Barrantes que antes se estaba dando un uniforme al año, y eso es cierto. Y eso ha sido justamente porque el gobierno con el que empezamos el siglo redujo los presupuestos a tal nivel que no había cómo darle dotaciones a la tropa. Y se le tenía que entregar un uniforme para 2 años. Eso era ridículo. Después ha venido mejorando y he sido parte del ejército hasta el año 2010, en que ya se le daban 2 uniformes, hasta 3 uniformes, mejores condiciones, útiles de aseo, que eso nunca debió dejársele de dar. Que no le daban ni jabón. Pero había una realidad concreta. Pero eso es para no creerlo, ¿no? Después se quejan que la gente no quiere Por los ir. problemas que hubieron en la década del 90, quisieron sancionar a una institución tutelar de la patria y las consecuencias fueron esas. Pero además hay que ver también en contexto, ¿no? Hay un contexto que no podemos negar. Hoy día el Perú, al igual que muchos otros países, está camino al desarrollo, a la modernidad. La economía está mejor, entonces los jóvenes prefieren ir a trabajar afuera. Si tú le vas a pagar 340 soles, como es que se le paga hoy en día, y afuera tienen opción de ganar 1.500 soles, así sea lavando carros, esa es la realidad. Alguien que lava carros hace 1.500 soles al mes. Claro, pero entonces no va a ir al ejército a servir. Esa es una realidad que no la podemos negar. Pero una cosa, Nicolás, siempre analizamos el problema desde la perspectiva de que el salario del soldado, del vestuario del soldado, del derecho humano del soldado, pero nunca analizamos desde la perspectiva de qué es lo que requiere el ejército. Y el ejército moderno, el ejército del siglo XXI, hay que reconocerlo, requiere otro tipo de componente humano que tenga más tiempo de permanencia en filas. Por eso es que sacamos una ley para tropas profesionales. Hoy día tenemos que agradecer a las decenas de miles de soldados conscriptos que vinieron a servir al ejército, y muchos de ellos pelearon en la guerra interna y pelearon en la guerra también del CENEPA y de la Cordillera del Cóndor por 48 soles de propina. Esa es una realidad. Pero hoy día las tropas, las Fuerzas Armadas y el ejército en particular requieren otro tipo de soldados. Porque hay además comentamos en los comerciales, por ejemplo, Rusia, que era un monstruo, una potencia militar que tenía no sé cuántos millones. ¿Cuántos miembros tiene el ejército ruso en este momento? Que es uno de los más poderosos del planeta. De 2,5 millones de efectivos, de 5 a 2,5 millones de efectivos, hoy día está en el orden de los 370.000 efectivos. Pero altamente calificados. Igualmente Brasil, igualmente Gran Bretaña. Gran Bretaña, por ejemplo, es uno de los países con las Fuerzas Armadas más profesionales que hay en la historia, desde siempre. Ellos han simplificado, porque la tecnología hoy día, si antes un carro de combate requería 4 o 5 tripulantes, hoy día requiere 2. Si un helicóptero requería 6 personas para que lo operen, hoy día requiere 3, por decirte un ejemplo. Entonces eso también reduce la necesidad de mano de obra, y se requiere, sí, menos mano de obra, pero más calificada. ¿Y cómo calificas tú a un soldado que viene por 2 años y luego se va, y la poca experiencia que le da se la lleva? Entonces siempre vemos desde el lado de la parte social, de qué impacto tiene el soldado, que la delincuencia va creciendo porque no van al ejército. Esos son otro tipo de problemas sociológicos que tienen que enfocarse de otra perspectiva, del problema educativo, del problema de salud, del problema del Estado, del gobierno. Pero no, el ejército no es para eso. Hay que ver qué tipo de ejército requerimos, un ejército moderno, profesionalizado, y eso es lo que tenemos que hacer, reducir la cantidad de tropas, pero profesionalizarlas, y que tengamos un soldado en vez de 2 años, 15 años. Eso sí,
altamente entrenado. No, que pase a ser parte de su vida, que sea, o sea, que no sea... Que tenga un plan de carrera. De acuerdo, que no sea un momento, digamos. Un soldado que viene por una propina, no, que venga por un salario, que tenga todos los derechos laborales que le corresponden. Mire, actualmente, por ejemplo, un miembro de la Fuerza Armada, en el caso de oficial, suboficial, más o menos labora 30 meses por cada año. ¿Cómo es eso? O sea, el tiempo que emplea en el ejército, hemos estudiado y investigado este tema y en realidad trabaja 30, o sea, él debería ganar 30 sueldos por año. Perdón, 30 sueldos por año. Y sin embargo, el Estado le reconoce... O sea, comparativamente a lo que... Es decir, del trabajador que trabaja 8 horas... Claro, dentro de las leyes laborales que existen tan... O sea, por ejemplo, el empleo público trabaja 8 horas, 5 días a la semana. Y nosotros hemos llevado un cálculo de que gana 30 sueldos. Por eso que cuando a nosotros se nos trata de introducir en un sistema único de pensiones, entonces nos encontramos con una triste realidad. Por eso es que el sistema, no solamente en el Perú, sino en todos los países del mundo, el estatus del militar es diferenciado de todos los otros, porque es una situación muy especial, aparte de la alta siniestralidad y todo eso. Y eso hoy día lo ha ampliado al personal de tropa. Por eso que los beneficios que se dan al personal de tropa son cada vez mayores. Y acá no estamos diciendo que este problema es un problema que nosotros lo hemos dejado pasar. No, en diversos momentos lo hemos dicho. Mire, el año 90, para decirle, yo he sido comandante de tropas el año 90 y el soldado, el precio de un racionamiento de soldado equivalía a lo que costaba una Coca-Cola familiar. Y el preso tenía mejor racionamiento que el soldado. Y a tal...